Vamos a empezar la mesa de zoonosis. La primera charla va a ser una actuación coral por parte de Joan Pau Millet y Tomás Montalvo. Joan Pau es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Participa como docente en varios másters de One Health. Y Tomás Montalvo es biólogo y también trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ambos creo que son investigadores del CIBER, de Epidemiología y Salud Pública, y también docentes en el Máster de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra. Cuando quieras. Gracias, Jordi. La actuación coral antes nos has llamado dúo Pimpinela, o sea que vamos bien. Bueno, tengo 8 o 9 minutos para resumir aspectos sobre leishmaniosis más de ciclo, clínica, y querría acabar también con un pequeño estudio que hemos hecho desde la ciudad, así que vamos a ir un poco rápido. Bien, la leishmaniasis es una enfermedad causada por un protozoo hemoflagelado del género Leishmania, del cual tenemos más de 20 especies, que se transmite por la picada del flebótomo y que la transmisión puede ser también, aparte de la picada, por transmisión sanguínea, ¿no? Y se ha descrito la transmisión transplacentaria también, de trasplante incluso, tras compartir jeringuillas entre usuarios de drogas inyectadas. Tiene estos ciclos, el ciclo zoonótico que tiene el perro como huésped, el perro doméstico como huésped principal, y el ciclo antroponótico que tiene el hombre, que una vez es picado por el flebótomo, se inoculan los promastigotes que invaden todo el retículo endotelial y las células plasmáticas donde se dividen, y en su forma mastigote vuelve a la sangre, donde tras ser picada por la mosca se vuelve al ciclo del vector. Fijaros, en esta tabla resume las especies más frecuentes de Leishmania que producen enfermedad, con sus manifestaciones clínicas, distribución geográfica y los distintos ciclos. Y destacar sobre todo pues, Leishmania donovani, que nos produce la leishmaniasis visceral, o Leishmania trópica, la leishmaniasis cutánea, o la brasilensis, la mucocutánea, ¿no? Y en nuestro contexto tenemos sobre todo también Leishmania infantum, que se ha asociado a leishmaniasis visceral, aunque también es responsable de casos de leishmaniasis cutánea. Muy brevemente, aspectos clínicos. El periodo de incubación es muy variable, puede variar entre unas semanas y escasos años. Y las formas clínicas, bueno, puede uno infectarse sin desarrollar la enfermedad, pero una vez desarrollas la enfermedad tiene estas 3 formas clínicas que veis aquí. Tiene una forma cutánea, que es la más común, donde una pápula de crecimiento progresivo y lento con ulceración central es la que suele curar en un año, pero puede dar problemas de sobreinfección, y finalmente pues deja una lesión central hipopigmentada. La leishmaniasis mucocutánea es quizás la más incapacitante, que afecta a piel, afecta a mucosas de oro, naso, faringe y de zona de paladar, y la que puede ser incluso más incapacitante y poder ya también dar problemas de sobreinfección y de importante destrucción local. Y por último, la leishmaniasis visceral o el Kala-Azar es la forma más grave, que incluso sin tratamiento puede evolucionar a muerte en unos 2 años y cursa pues con fiebre, síndrome tóxico, linfadenopatías y cuadros, y también con hepato y esplenomegalia. Fijaros que es endémica en 92 países la leishmaniasis cutánea y en 83 la leishmaniasis visceral, y tenemos más de 1.000 millones de personas a riesgo en el planeta de infectarse por leishmania. Y eso se traduce en casos de leishmaniasis visceral, más de 30.000 casos cada año, de leishmaniasis cutánea, más de 1 millón de casos nuevos también cada año, y aún así sigue considerándose o es considerada una de las 17 enfermedades tropicales olvidadas según la OMS. Y aquí tenéis el mapa de distribución, por ejemplo, del caso de leishmaniosis cutánea, que veis sobre todo la zona de la cuenca del Mediterráneo, la zona del Oriente Próximo, también afectación de toda la zona de América Latina. Leishmaniasis mucocutánea afecta sobre todo la zona de Sudamérica, y aquí os dejo el mapa de leishmaniasis
visceral, ¿no? Que afecta sobre todo la zona de Brasil, y veis aquí pues Etiopía, Sudán y la zona de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y el sur de China. En nuestro contexto, leishmaniosis, veis que la distribución es muy heterogénea en España, y el agente causal, como comentábamos antes, es Leishmania infantum. Los casos se distribuyen sobre todo en la parte de la costa del Mediterráneo, y el reservorio es el perro doméstico, pero no únicamente, y posteriormente nos comentará Tomás, también puede ser la liebre, el conejo o incluso las ratas en su ciclo zoonótico. Y la incidencia en este estudio de 2005-2017 pues observó que oscila pues alrededor de 0,6 casos por 100.000 habitantes, pero ojo, con una muy importante infranotificación de los casos. Aquí os dejo los porcentajes. De leishmaniasis visceral apenas llega las subnotificaciones del 17%, de la cutánea más del 50%, o de la mucocutánea en esta serie llegaba hasta el 70%. Y este es el pequeño estudio que hemos hecho para conocer las tendencias de la enfermedad en el contexto de una gran ciudad, de Barcelona, publicado en el Frontiers in Veterinary and Science, y sería básicamente un compendio de los últimos 23-24 años, que se notificaron cerca de 180 casos en la ciudad de Barcelona, con una mediana edad de 34 años. Predomina más en los hombres, 2 de cada 3 personas son hombres, y el 75% eran persona autóctona. La incidencia, veis, es un pelo inferior que la comparada con España, 0,47 casos por 100.000 habitantes, pero es cierto que tenemos un pico en el año 2016-2017 que llegó hasta 1,7 casos. Si comparamos estas incidencias entre autóctonos e inmigrantes, vemos que los inmigrantes tienen casi 2 veces mayor incidencia, o entre hombres y mujeres, los hombres 2,5 veces mayor incidencia. Y si vemos, por ejemplo, los tipos de leishmaniosis, predomina la cutánea, como antes veíamos, un 45%, la visceral un 34%, y cerca del 60 o 68% de los casos eran residentes en zonas, ¿no? en distritos más desfavorecidos desde el punto de vista social y económico. La mayoría de los casos curaron, alguno con secuelas, y teníamos un alto porcentaje de casos que desconocimos si finalmente curaran o no, aunque suponemos que sí. Y fijaros lo que decíamos antes, esta evolución de la incidencia de estos 23 años, cómo tenemos este pico en el año 2016-2017 que hemos atribuido sobre todo a mejoras en el diagnóstico, pero más aún todavía por el inicio de un sistema de notificación, el sistema de notificación microbiológic de Cataluña, que nos ha permitido estar más alertas, más vigilantes ante la enfermedad. Y quizás uno de los datos que también serían a mejorar es ese porcentaje, ¿no? Observamos que solo en un 5,7% de las encuestas había alguna información sobre las medidas de control que se habían adoptado delante del caso, y solo en un 5% había información sobre el examen clínico de la mascota, ¿no? del perro. Y antes de acabar, pues simplemente con estas reseñas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se espera un aumento de los casos a nivel global de leishmaniosis, sobre todo atribuido a cambio climático, a movimientos migratorios, a viajes internacionales, ¿no? Que debemos conocer, como hemos intentado contextualizar en Barcelona ciudad, cómo es la epidemiología local, cuáles son los grupos de mayor riesgo, cuáles son las personas más vulnerables a padecerlas y a tener peores o mayor impacto de la infección. Y como os he enseñado también en estos datos, ¿no? Debemos mejorar la notificación, debemos mejorar también la calidad de la recogida de los datos y de la información en las distintas comunidades autónomas, con un motivo, ¿no? Debemos mejorar la vigilancia, debemos también mejorarla para realizar todas las actividades de prevención y control. Y ahora quizás Tomás mismo, ¿no? En la mesa se hablará también sobre este punto tan importante, ¿no? Debemos mejorar también el conocimiento de la distribución, del comportamiento, de la abundancia tanto del vector como de los reservorios, para tener una foto, ¿no? Una buena imagen de lo que son los riesgos de transmisión en humanos. Tomás, con Bolis.
Bien, bueno, soy la segunda parte coral, por lo visto. Muchas gracias por la invitación y la organización de la jornada. Yo voy a hablar de reservorios y vectores en la ciudad, siguiendo un poco el hilo que ha dejado Joan Pau. Lo que es importante es que parte de estos estudios que ahora voy a explicar forman parte de investigaciones aplicadas que se llevan a cabo en la ciudad para mejorar el conocimiento de estos vectores y reservorios y mejorar la gestión que se hace de las plagas en la ciudad. Y es precisamente en este marco donde se crea este proyecto de BCN Rats con diferentes líneas de investigación para dar respuesta a conocer la distribución y abundancia de las ratas en el sistema de alcantarillado, o hacer estudios que nos expliquen el por qué hay presencia de ratas en un lugar determinado, o incluso conocer las resistencias anticoagulantes para hacer una mejor gestión racional del uso de biocidas. Y, evidentemente, también hacer estudios del potencial zoonótico, ¿no?, que es la parte que hoy vamos a desarrollar. Es importante dar a conocer que este enfoque y esta elaboración de trabajos se debe hacer siempre con un enfoque One Health, en que tengamos en cuenta la salud del medio, de los animales y de las personas. Joan Pau nos ha hablado bien de esta salud de las personas y este trabajo transversal que se lleva a cabo. Y ahora vamos a entrar un poquito más al detalle de este estudio que hemos hecho, estos dos pequeños estudios, y qué resultados hemos obtenido. En el marco de este proyecto de BCN Rats, lo que hicimos fue, aprovechando el censo de distribución y abundancia de ratas, y dado que la metodología suponía la captura de los ejemplares, hecho bastante complicado para hacer estudios, dado que hay una dificultad manifiesta para capturar las ratas en ambientes urbanos, pues aprovechamos este impulso con esta metodología de captura con muerte en el sistema de alcantarillado visitable para aprovechar esas muestras y hacer estos análisis, ¿no? El estudio lo llevamos a cabo durante un año, en diciembre de 2016, noviembre de 2017, básicamente en el sistema de alcantarillado visitable. Hicimos unas pequeñas pruebas en parques urbanos, en que también hemos introducido estas muestras, pero básicamente el estudio está hecho en el alcantarillado visitable, porque es el hábitat donde se mueven la rata gris, la rata de alcantarilla. De manera que el interés radicaba en conocer esta abundancia de distribución y estos patógenos en esa población que se mueve en ese hábitat, ¿no? El entramado que tenemos del sistema alcantarillado es enorme, más de 1.600 kilómetros, y un 50% de ellos son visitables y con bastante heterogeneidad en la ciudad, ¿no? Hicimos una metodología de muestreo, siguiendo un diseño de muestreo aleatorio simple estratificado, en el cual, pues, en diferentes lugares de la ciudad fuimos capturando ratas en las diferentes secciones en que determinamos que teníamos que realizarlo. Los resultados apuntaron que capturamos 14 ratas en estas probaturas que hicimos en parques urbanos, y en el sistema de alcantarillado visitable capturamos muchísimas ratas, la verdad. No podíamos analizar todos y cogimos una muestra representativa a nivel de distribución de estas ratas capturadas en el sistema de alcantarillado visitable. Todas estas ratas fueron diseccionadas, se extrajo material ADN del bazo y mediante una PCR cuantitativa altamente sensible miramos si había leishmania o no. Los resultados, pues, nos sorprendieron, la verdad. Mientras que solamente encontramos un positivo en parques urbanos de Leishmania infantum, encontramos un 33% de prevalencia en las ratas capturadas en el sistema de alcantarillado. No solamente eso, sino que los niveles de parasitación, pues, la verdad es que tenían unos estándares bastante elevados. Este fue un hallazgo importante, lo publicamos en el Emerging, dado que era la primera vez que se detectaba estas altas prevalencias en ratas del alcantarillado, ¿no?, urbano. Aquí podéis tener algunas muestras de tinciones histológicas de amastigotes para que podáis hacer una idea de lo que encontramos. Es evidente que cuando encontramos estos resultados, como nos pasa muchas veces, quisimos ver qué pasos teníamos que dar de aquí en adelante, y como nos pasa a muchos investigadores, una respuesta te propone muchas preguntas, ¿no? En este sentido nos planteamos si había flebotomos en el alcantarillado, si teníamos esos resultados era plausible, si tenían leishmania, el vector, ¿no?
y si había circulación actualmente, ¿no? Porque habíamos mirado órganos, pero no habíamos mirado tejido periférico. De manera pues, que nos animamos a realizar un segundo estudio, ¿no? Como teníamos las localizaciones de aquellas muestras de ratas que tenían elevados parasitaciones, seleccionamos estas áreas para realizar unos muestreos específicos de flebotomos y de ratas, ¿no? Seleccionando precisamente estas zonas donde encontramos unas parasitaciones más elevadas en las ratas del primer estudio. En cada sección, es decir, en cada pozo, si paseáis por la ciudad podéis ver algunas tapas, ¿no?, de alcantarillado. Pues si levantamos estas tapas tenemos este canal, ¿no?, en el cual lo que hicimos fue colocar un monitoreo de flebotomos con hojas de INA4 impregnadas de aceite de ricino y a diferentes alturas para favorecer la máxima captura de estos ejemplares que tienen un vuelo bastante errático, pero un vuelo confinado al final. Estamos pensando que el sistema alcantarillado es un sistema confinado, es decir, tiene pocas fugas únicamente a nivel de los invernales que podemos encontrar en la superficie por la conectividad. Además, maximizamos las capturas mediante aspiraciones entomológicas en las madrigueras de estas zonas, dado que es un buen hábitat para que el flebotomo complete su ciclo biológico, de manera que maximizamos para intentar coger el máximo de muestra. Y evidentemente también realizamos un muestreo de captura de ratas. Bien, estos animales y estos, tanto a nivel de flebotomos, que fueron procesados para ser identificados mediante claves taxonómicas, y las ratas que fueron diseccionadas para recoger material y a partir de PCRs cuantitativas altamente sensibles y más una secuenciación de ADN, mirar si había Leishmania infantum, pues más o menos fue lo que esperábamos, ¿no? Detectamos una elevada presencia del principal vector de Leishmania en el área mediterránea, Flebotomus perniciosus. Cogimos una muestra representativa de los muestreos, unos 27 flebotomos, y en 14 de ellos encontramos ADN de Leishmania infantum. Además, en las ratas que capturamos también encontramos 10 de las 24, un 40%, más de un 40%, también estaban infectadas de Leishmania infantum, el 70% en bazo y el 40% en orejas, en tejido periférico. Además de que las cantidades de parasitación eran bastante elevadas. Este trabajo quedan pocas semanas para que esté en prensa, pero nos hace reflexionar sobre... este trabajo está muy bien y nos da mucha evidencia, pero hemos de tener en cuenta que tiene una serie de limitaciones. Estamos hablando de tamaños muestrales muy pequeños, 27 flebotomos, 24 ratas. En un punto determinado, en unos puntos determinados, en un periodo corto de tiempo. Esto lo hicimos en 1 mes y medio, de manera que hay que ponerlo también en contexto. El hallazgo es relevante, pero habría falta un estudio de mayor dimensión, ¿no? A modo de conclusiones, para clarificar un poquito el resultado de estos dos trabajos, tener en cuenta que detectamos Leishmania infantum en las ratas del sistema alcantarillado visitable. Esto es un hecho destacable, un 33% en órgano y también en tejido periférico. Detectamos el vector de Leishmania, Flebotomus perniciosus. No solo detectamos el vector, sino también detectamos Leishmania en el vector. Además, los niveles de parasitación eran elevados, tanto en el vector como a nivel de tejido periférico. Eso hace que tengamos evidencias de una circulación actual. Y estos datos nos hacen creer de que hay un ciclo en el sistema alcantarillado en el cual interviene la rata y el flebotomo. Parece que esto lo podríamos llegar a asegurar, ¿no? Lo que es importante con esta información es intentar gestionarla desde este prisma One Health que hemos hablado y que intentamos integrar, ¿no? Y para ello estos trabajos se han hecho de manera colaborativa. Por un lado, el gestor de la infraestructura del sistema alcantarillado, Barcelona Ciclo del Agua, ¿no? Que nos ha ayudado, que ha puesto mucho de su parte para el conocimiento y la gestión de este medio y, evidentemente, un trabajo muy transversal entre el Servicio de Vigilancia y Control de Plagas y epidemiología, ¿no? Y necesario, ¿no? Para conseguir esta visión integradora y colaborativa.
Pero ese trabajo también no hubiera sido posible sin la colaboración de otras instituciones, como la Universidad de Valencia, con el equipo de Maite Galán y Mario Fuentes, la empresa Loquímica, por su apoyo en los trabajos de campo, y la Universidad de Granada, el equipo de Antonio Osuna. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Tomás y Joan Pau. Os habéis ajustado perfectamente al tiempo. Pasamos ahora a la siguiente ponencia, titulada Vigilancia y control de vectores y reservorios de leishmania, que la va a presentar Rubén Bueno, que es doctor en Ciencias Biológicas y está especializado en entomología médica y control vectorial y trabaja en Loquímica como director técnico y responsable del departamento de I+D. Adelante. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación una vez más a esta jornada de enfermedades emergentes y también felicitarles por la acogida y el número de inscripciones. Parece mentira que empezamos hace unos años con un pequeño taller y ahora ya estamos hablando de una jornada incluso de 2 días. Decir también que es un placer formar parte de esta mesa sobre zoonosis y One Health, enfocada sobre una enfermedad de transmisión vectorial, que es la leishmaniasis, que es una enfermedad en nuestro país, diría, tan endémica como olvidada. Lleva mucho tiempo circulando entre nosotros y lo que voy a hacer yo en mi intervención es coger el hilo conductor de los trabajos que han presentado Joan Pau y Tomás y, bueno, arremangarnos un poco en la parte del control, porque al fin y al cabo vamos a tener que intervenir en el ambiente si queremos reducir riesgos, con todas las dificultades que os voy a plantear. Por eso os hablaré algo del control de los reservorios que estamos empezando a aflorar, que pueden tener un papel importante, como habéis visto con los roedores, y luego las particularidades y la dificultad que nos ofrece el control de los flebotomos. Bien, como se ha hablado ya, el incremento de leishmaniosis humana y urbana en los últimos años, en muchas regiones, sobre todo del Mediterráneo, es evidente y es una cuestión que nos venía preocupando a los que trabajamos en control vectorial. Ese típico ciclo de transmisión que hemos visto antes con el perro y el flebotomo no se puede cumplir igualmente en todos los sitios. No tenemos tantos perros durmiendo por la noche, que es cuando está activo el flebotomo, en las grandes ciudades de nuestro país. Tiene que haber otro reservorio, ¿no?, que nos esté ayudando. Se ha planteado el tema de las colonias felinas que tenemos en nuestras ciudades, el tema de las ratas urbanas, porque es un mamífero supernumerario en nuestras ciudades. Entonces, siempre íbamos un poco prospectando esas posibilidades. No voy a entrar al detalle del ciclo, lo ha explicado perfectamente Joan Pau, pero sí que quiero resaltar un par de cuestiones respecto a los reservorios y a los vectores que creo que son importantes. Fijaros, hablamos de diferentes tipos de mamíferos y esto es cierto que puede cambiar notablemente en el ecosistema en el que nos encontremos. ¿Qué es lo más importante aquí, desde nuestro punto de vista? Identificar las especies que en ese lugar y en ese momento están jugando un papel clave como reservorios. Ricardo os hablará luego de un ejemplo también magnífico en Madrid con el tema de las liebres y al hilo de esto nosotros íbamos prospectando en el ámbito urbano, ¿no?, en cómo son nuestras ciudades, cuál de estos mamíferos puede estar jugando un papel importante. Y esto varía según el ecosistema de trabajo en el que nos encontremos, ¿no? Y la otra cuestión es, hay que tachar esto de mosquito hembra, no son mosquitos y no es un fetichismo entomológico llamarlo flebotomos, es porque la biología es totalmente diferente y como vais a ver, esa biología tan diferente nos condiciona su control. Los mosquitos crían en aguas estancadas, por eso siempre estamos en esa prevención del mosquito tigre, tratando aguas estancadas, tratando de eliminar acumulaciones de agua. Los flebotomos no crían allí y esa es la gran dificultad que tenemos para su control. No podemos hacer un control larvario a nivel que hacemos, por ejemplo, con los mosquitos en los grandes programas de control vectorial. Crían en materia orgánica con un elevado grado de humedad y tendremos multitud de posibles criaderos donde va a desarrollarse el flebotomo. Es imposible hacer un control preventivo, larvario, anticiparnos a la emergencia del adulto en el caso de los flebotomos. Y ya no solo por el control, sino también la gente tiene que empezar a hablar de flebotomos porque las medidas profilácticas no son siempre las mismas. Es un insecto mucho más pequeño, por ejemplo, que un mosquito. Las telas mosquiteras convencionales no nos sirven. El flebotomo las atraviesa. Necesitamos telas inferiores a 2 milímetros. Es decir, hay una serie de pedagogía detrás del control y de la autoprevención que nos hace que le pongamos un buen nombre para que la gente lo conozca y podamos realmente trabajar sobre él, que es de lo que os voy a hablar. Estos trabajos ya os los han presentado Joan Pau y Tomás, es decir, bueno, fuimos poniendo una foto de esa leishmaniasis humana en la ciudad, diferentes estudios enmarcados en conocer ese potencial zoonótico de los roedores urbanos fueron aflorando algunas situaciones
con respecto a la leishmania, con ese estudio en los bazoos que os ha comentado Tomás, ese siguiente paso que también nos ha contado Tomás, de, bueno, esto va a más, vamos a analizar tejido periférico con el tema de los análisis en las orejas del parásito, el análisis de los flebotomos, todo va un poco encauzando, ¿no? Efectivamente, algo está pasando en el subsuelo de forma puntual y con la unidad muestral que tenemos, ¿no? Pues bien, andando en el tema de los animales que pueden estar actuando como reservorio, aquí tenemos, pues bueno, cómo circula de forma habitual este parásito. Existe, como se ha comentado antes también, la posibilidad de tener leishmaniasis antroponóticas, no es habitual aquí, pero sí en zonas de Asia, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Aquí fundamentalmente es una zoonosis que puede circular o bien por animales silvestres que estén infectados o bien animales domésticos, ese perro que suele monopolizarlo todo. Por tanto, tradicionalmente hemos hablado de, bueno, obviamente afectación de leishmaniasis, sobre todo en ámbitos periurbanos, en zonas rurales, donde tengamos un óptimo contacto con estos animales silvestres, además de que los animales domésticos que están en claro contacto con nosotros también se puedan ver afectados. Pero si cambiamos ese prisma periurbano y nos vamos a un ámbito o un ecosistema clásicamente urbano, no podemos dejar de lado otro tipo de animales que tenemos con nosotros, que son los animales sinantrópicos. Ya, ni son domésticos ni son silvestres. Los sinantrópicos son fuertemente vinculados al hombre y al aprovechamiento de los recursos que nosotros le dejamos disponible. Y si hay un mamífero sinantrópico por excelencia en las ciudades, ese son las ratas. ¿De acuerdo? Nos centramos en el tema de Rattus norvegicus porque es la rata mayoritaria, la rata gris, la rata alcantarilla, pero tenemos también otros múridos en la ciudad, ahora os comentaré. Por tanto, cambiamos esa visión también, porque hemos cambiado el ecosistema y, por tanto, los animales sinantrópicos los tenemos que chequear. Pues bien, para poder asegurar que estamos en el camino correcto a la hora de ir incriminando a algunos actores del ciclo de transmisión, conviene irnos a los documentos oficiales. Hay un muy buen documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud en referencia al control de la leishmaniasis, que nos habla de una serie de puntos, de una serie de ítems que deben cumplirse para incriminar de forma adecuada a un reservorio de la enfermedad. El primero es, como tenéis ahí, que el huésped reservorio sea suficientemente abundante y longevo para proporcionar a los flebotomos una fuente importante de alimento. Os lo he comentado antes, es el mamífero más supernumerario que podemos encontrar, quitando el hombre, en una ciudad. Y es verdad que por diversos problemas, que ahora os comentaré después en la parte de control, pues en algunas ciudades hay un incremento de las poblaciones de roedores que se viene viendo en los últimos años. Por tanto, esa parte la cumplimos. Es supernumerario, miles en una gran ciudad podemos encontrar, y longevo porque pueden llegar a vivir hasta 2 años. Siguiente punto. Es necesario que además haya un contacto estrecho entre ese huésped y los flebotomos. Por ejemplo, aquí se habla del tema de las madrigueras, también nos comentará al respecto Ricardo, que es un sitio donde puede ser un perfecto criadero para los flebotomos y donde tenemos mucho tiempo esos reservorios, con lo cual favorecemos el contacto. El flebotomo es un insecto que vuela muy mal y muy poco, no se va a desplazar tampoco kilómetros para picar y volver a su sitio, ¿no? Tenemos que estar en cercanía, ¿no? para que se pueda alimentar. Ahí os ha comentado Tomás lo que estamos evidenciando. Si están en los roedores, en este caso Rattus norvegicus, la rata gris en alcantarillado, tenemos que ver si los flebotomos están ahí en un contacto estrecho con los mismos. Y ese trabajo que os ha comentado Tomás evidencia unas poblaciones notables de flebotomos, lo cual os tengo que decir que fue también un poco una sorpresa. Sí que conocemos bien primos hermanos de los flebotomos, que los encontramos en la red de alcantarillado, que son los psicódidos, que son unas mosquitas negras de atranque que habréis visto cuando tenéis un emboce en casa o que sale por el baño, etcétera, etcétera. Son insectos que pertenecen a la misma familia que los flebotomos, pero no solo estos estaban presentes, sino también los flebotomos, y en concreto Flebotomus perniciosus, que es el principal vector. Con lo cual, este punto también lo cumplimos, este estrecho contacto, ¿no? La proporción de individuos tiene que ser infectados tiene que ser elevada. En este documento nos hablan de por encima de un 20%. Es verdad que la unidad muestral es baja, pero Tomás os ha hablado de un 33% en el primer estudio y hasta un 41% en el segundo, con lo cual vamos por encima, ¿no?, de esa prevalencia que se nos indican. El curso de infección en el reservorio tiene que ser prolongado y no tiene que ser excesivamente patógeno. No tenemos que matar a la rata, porque si no la rata no podrá ser picada por más flebotomos y hacer de buen reservorio. ¿Qué estamos viendo aquí? Como también nos ha comentado Tomás, estamos viendo ratas con muy poco parásito, con mucho parásito. Machos, hembras.
juveniles, adultos, de un punto de la ciudad y de otro, con lo cual parece ser que la situación está bastante bien repartida, ¿de acuerdo? No tiene un efecto claro sobre alguna variable. Y, como también nos ha comentado anteriormente Tomás, el parásito, y no solo tenemos que verlo en algunos de sus órganos donde suele migrar, no tiene un tropismo por excelencia, como son los bazos, sino también tiene que estar accesible a las picaduras de los flebotomos, por tanto en piel o en sangre periférica, y en ese estudio que os ha comentado lo hemos detectado. Hemos trabajado con orejas, pero un tejido periférico muy bien vascularizado y cómodo de trabajar. Con lo cual vamos cumpliendo con todos, ¿no? Con todos los ítems, como veis. Parece que vamos caminando sobre seguro en apuntar hacia ellos. Bien, una vez ya hemos apuntado hacia ellos, ¿qué podemos hacer en prevención y control? Pues de nuevo la OMS nos habla de una serie de pilares en el control de esta enfermedad de transmisión vectorial tan compleja, por otra parte, de controlar. Por una parte, ese diagnóstico rápido para poder tratar, en este caso, a la gente afectada y bajar la prevalencia de la enfermedad. Unos buenos sistemas de vigilancia. Antes ha pasado un poco rápido Joan Pau con el tema de la notificación obligatoria, es clave. Podemos ver un descenso desde cuando era una enfermedad de declaración obligatoria, pasó a ser una enfermedad que las diferentes comunidades autónomas podían declarar de forma voluntaria, y desde el 2016 ya vuelve a ser de declaración obligatoria y nos ha subido otra vez, ¿no? Necesitamos conocer cuánto está aflorando la enfermedad. Esa vigilancia es clave. Tenéis aquí la movilización y la participación ciudadana. Hay que informar a la ciudadanía en consejos preventivos, en lo que llamamos la autoprotección, para que ellos también puedan hacer su parte en el control de la enfermedad. Sobre todo, como veréis ahora, en acciones de saneamiento del medio, que hay que intentar promover para ponérselo difícil al flebotomo criar, al menos en tu espacio doméstico, ¿no? Y los dos últimos, que son los que yo me voy a centrar, como veis ahí, también nos habla de controlar a estos reservorios animales y, por supuesto, controlar al vector, ¿de acuerdo? Ese reservorio, que aún nos queda mucho trabajo por explorar, a ver qué papel puede tener, el que es el de las ratas urbanas, obviamente, como os podéis imaginar, son tan prevalentes en nuestras ciudades porque tienen unas capacidades de éxito en la colonización de los ecosistemas antropizados brutal. Estamos hablando de animales con una gran capacidad reproductiva, capaces de invadir prácticamente cualquier hábitat terrestre, muy inteligentes, y esto nos dificulta el control, como ahora veréis, que se adaptan a tener dietas alimenticias también muy distintas y de hábitat, y que pueden sobrevivir a gran cantidad de situaciones a las que se pueden enfrentar en el ecosistema urbano. ¿Dónde los podemos encontrar? Que se ha hablado con anterioridad. Bueno, pues en muchos sitios. La rata gris, en concreto, sobre todo en la red de alcantarillado, es una rata que de forma natural tiende a crear madrigueras, pero nuestro alcantarillado es una gran madriguera dentro de la urbe, en la que además tienen disponibilidad alimenticia y de recursos hídricos, porque la rata gris tiene que beber mucho, prácticamente ilimitada, con lo cual es un sitio perfecto en el que proliferar, sin depredadores. ¿Qué se encuentra en esos flebotomos que allí abundan? Solo un hospedador de sangre caliente, solo tiene ratas, es normal que se alimente sobre él. Y recordemos que los flebotomos lo que necesitan es materia orgánica con humedad, cosa que abunda también en nuestro alcantarillado. Oscuridad, ausencia de viento, todo esto lo tenemos aquí. Temperaturas muy estables, os tengo que decir, el alcantarillado es un lugar con una temperatura muy estable, tanto en invierno como en verano, no tiene la oscilación térmica que tenemos en la superficie, con lo cual es un sitio ideal para la proliferación tanto del reservorio como del vector. Además, en nuestras ciudades, y lo sabéis, pues hay una disponibilidad constante de recursos alimenticios que hacen pues, que no tengan tampoco problemas para ir encadenando camadas y camadas en su reproducción estos roedores, ¿no? Ahí tenéis los tres principales roedores urbanos a los que nos enfrentamos en el control de plagas en nuestras ciudades. Os habla fundamentalmente de Rattus norvegicus, que es probablemente pues, el más problemático. No hay tiempo, pero os podríamos hablar de Rattus rattus, que es la rata gris, que es una rata en expansión actualmente en muchas ciudades de España, que probablemente jugaría un papel, si tiene ese contacto estrecho con los flebotomos, similar, y el ratón doméstico, que suele ser más intradomiciliario, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué hacemos para controlarlos? Pues actualmente la única herramienta viable es hacer campañas de control de estos roedores a través del empleo selectivo, puntual, según la problemática que nos encontremos, de biocidas, que son rodenticidas de efecto anticoagulante. Y es la única alternativa que tenemos a nivel económico y sostenible, viable para una gran ciudad poder mantener las poblaciones de roedores, y así se nos dice desde Europa. De momento no tenemos muchas más alternativas. Se está trabajando por los efectos colaterales que ahora os comentaré que pueden tener también, pero es importante que las zonas de proliferación de estos roedores sean sometidas a un control constante. Argumentos sanitarios
más allá de este que estamos empezando a abrir, de la leishmania, tenemos muchísimos, ¿de acuerdo? Porque los roedores están detrás de gran cantidad de agentes patógenos que pueden llegar al hombre, ¿no? Pero este es uno más, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, cebos rodenticidas de efecto anticoagulante en diferentes presentaciones. ¿Qué problemas o qué retos tenemos con el empleo de estos rodenticidas anticoagulantes? Pues que estos rodenticidas no olvidemos que se los tienen que comer las ratas. Pero las ratas os he dicho que no son tontas, son muy inteligentes. Y si hay algo más apetente, accesible, como restos de un bocadillo o un cebo que tiene cierta cantidad de cera, pues obviamente esa competencia alimenticia nos va a dificultar que venga a comer nuestros cebos, con lo cual nos va a dificultar su control. Y en el medio urbano esto sucede y mucho, ¿no? El tema de las resistencias anticoagulantes es algo que estamos empezando a detectar, que ha comentado también Tomás, nos complica. Empezamos a tener algunas materias activas anticoagulantes que no son efectivas en el control de los roedores, fundamentalmente por un mal uso que se ha hecho en el pasado y actualmente también, pero ya no tanto por el uso profesional, sino por el uso doméstico. Esto es un cajón desastre amplio que podemos abrir luego, si queréis. Problemas de intoxicaciones, tanto directas como indirectas, existen y hay una serie de medidas de mitigación de riesgo en las intervenciones que deben asegurarse. La intoxicación directa sería una ingesta accidental de ese anticoagulante por un organismo no diana. Puede existir, hay muchas medidas de seguridad, se ponen en sitios no accesibles, si es en superficie con un portacebo de seguridad para que no pueda entrar, en teoría, nada más que un roedor. En el alcantarillado no tenemos otros organismos no diana que puedan verse afectados, pero esto puede suceder. O indirectas, que casi nos preocupa más, que es la bioacumulación, es decir, acabar con ese roedor, pero ese roedor luego que se ha ingerido al poco tiempo por otro depredador, ¿no? Y esto sabemos que también puntualmente puede suceder. También dentro de los problemas y dificultades es que los registros para el empleo de estos rodenticidas cada vez son más restrictivos en cuanto a sus condiciones de uso, aunque eso es algo que poco a poco, fruto del conocimiento del territorio, pues quienes estamos en el día a día vamos aflorando a las instituciones, que muchas veces no salen de las oficinas y de los despachos, y esto está cambiando. Por ejemplo, hace unos años no podíamos tratar las madrigueras, teníamos que ingeniárnoslas, con lo cual el control era tremendamente dificultoso y ahora ya tenemos productos registrados para su uso directo en madrigueras con unas medidas de riesgo que hay que acometer y poco a poco se va avanzando en ello. Y como os decía al principio, hoy por hoy no tenemos alternativas viables y efectivas a gran escala, ¿de acuerdo? Aunque se está trabajando en ello. Hemos hablado del reservorio de los roedores. ¿Qué pasa en referencia a los flebotomos? Bueno, una acción que siempre hay que promover es el saneamiento del medio. Es decir, ponérselo difícil a que el flebotomo encuentre puntos de cría cerca de donde nosotros residimos. Y esto no siempre es fácil porque, como os he dicho al principio, prácticamente cualquier lugar con un poquito de materia orgánica y humedad puede ser aprovechado. Es decir, los mechinales de los muros, intentar sellarlos para no dejar esas oquedades. En rastreos, quitar vegetación, materia orgánica, para que no se aglutine esa humedad, que es el sitio ideal para que puedan desarrollarse. Basureros, lugares donde se acumulen diferentes tipos de materias que luego puedan aprovechar. Es decir, esto siempre es importante que lo hagamos, no solo por flebotomos, sino también por otros organismos. Lo que sucede es que sabemos que no es suficiente porque puede encontrar muchos lugares, ¿no?, para desarrollarse. Respecto a los tratamientos insecticidas, como os he dicho, hoy en día no tenemos alternativas en el control de las formas larvarias, que sería lo deseable, que es como trabajamos con los mosquitos. Con lo cual, todos los tratamientos insecticidas son para la fase adulta, para la fase voladora, que siempre son mucho más inefectivos e inespecíficos, ¿de acuerdo? Porque básicamente hoy en día tenemos piretroides, que son productos que no discriminan entre insectos como mosquitos, flebotomos u otros, ¿no? Hay tratamientos de diferentes tipos o tratamientos residuales, ¿de acuerdo?, que hacemos sobre las superficies de donde puedan estar cobijados o de reposo, o tratamientos volumétricos, directamente madrigueras. Son tratamientos realmente dificultosos para tener una eficacia elevada, pero tenemos otro problema. De nuevo vuelvo al tema de los registros de los productos. Actualmente estamos en un impasse, por no aburriros mucho, si queréis luego abrimos este melón, es un tema muy técnico, muy de nosotros, del control, pero estamos en una situación en la que el registro nacional de los productos que podemos emplear está pasando a un registro europeo. Esto está pasando paulatinamente para no quedarnos sin productos, ¿de acuerdo? Es un proceso largo que acabará, si no pasa nada, en un par de años. Todavía podemos utilizar algún producto que esté registrado en el registro nacional para insectos voladores de uso ambiental, pero en los registros europeos todos estos insecticidas para matar insectos adultos que vuelen se nos están quedando registrados en interiores, donde poco podemos hacer con los flebotomos, y además se nos indican las especies diana, y os digo que no hay ninguna que ponga flebotomos.
Es decir, si no pone flebotomo en un producto, no se va a poder utilizar. Si nos vamos a quedar sin herramientas, puede ser un peligro a corto o medio plazo. Esto lo pongo sobre la mesa porque también nos preocupa. Y ya para acabar, necesitamos nuevos formulados, necesitamos prospectar nuevas posibilidades. Aquí tenéis algunos estudios con pinturas insecticidas en zonas endémicas también de Leishmania. Son pinturas que se aplican a nivel, sobre todo, intradomiciliario, pero esa misma pintura la tenemos también registrada para el control de plagas aquí en nuestro país. Nosotros la utilizamos mucho en algunos lugares para el control de cucarachas, que también abundan en nuestras alcantarillas. Es una pintura que lleva el insecticida impregnado, microencapsulado y es de liberación lenta. Y sabemos que es muy efectiva para el control de los flebotomos. Entonces, algún estudio piloto para ver el efecto que puede tener en esta red de alcantarillado con mucho flebotomo, es el momento de empezar a moverla y estamos en ello. Y el tema de los cebos tóxicos azucarados también es un tema muy técnico, luego si queréis os hablo de ello. Hay bastantes ya trabajos que apuntan a la necesidad de prospectar por aquí. Esto, al fin y al cabo, que sepáis que las hembras son las que pican y ingieren sangre para la puesta de huevos, pero tanto machos como hembras también se alimentan de sustancias azucaradas que lo obtienen del néctar de las flores, frutos y demás. Disponer de un cebo azucarado que atraiga a alimentarse sobre él a machos y hembras y que el insecticida esté enmascarado en el mismo, que no lo detecte cuando succione, puede tener un efecto de letalidad. Algo parecido que hemos visto con los roedores. Necesitamos que coman eso, ¿no? Esto todavía está en fase que requiere mucho desarrollo, pero hay que ir prospectando en ello, ¿no? Y hasta para acabar, deciros que esto no es más que la punta del iceberg de lo que empezamos a saber con el tema de los roedores y las zoonosis. Pensamos que están conectados con un porcentaje elevadísimo de las mismas. Por tanto, yo casi planteo la siguiente mesa para el año que viene, esas zoonosis ocultas, ¿no?, en el subsuelo de nuestras ciudades, que llevan, ¿no?, nuestros roedores. Tomás os ha hablado del BCN Rats y diferentes estudios que ya también están publicados, ya no solo con Leishmania, sino con otros protozoos intestinales que hemos visto que también pueden ser zoonóticos y llegar al hombre, el mintos, etcétera, etcétera. Hay muchos trabajos en distintas ciudades, en Estados Unidos, también en Asia, sobre virus directamente, antivirus, con el tema de Leptospira, Rickettsia, con lo cual sabemos que las implicaciones zoonóticas que puede tener este animal sinantrópico tan supernumerario y tan cerca de nosotros deben ser sometidas a investigación y luego a remangarse, por supuesto, con el control. Y nada más, para despedirme, solo recordaros que en apenas un mes, también en Barcelona, organizaremos el Congreso Internacional de Plagas Urbanas, el ICUB, que hablaremos de zoonosis y control de vectores en nuestras ciudades con especialistas de todos los continentes. Es la primera vez que se desarrolla en el sur de Europa y todos los que tengáis interés estáis invitados a asistir. Ahí tenéis el logo del congreso, www.icub2022.com, para quien quiera obtener más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. La siguiente presentación nos la va a dar Ricardo Molina, que es investigador del Instituto de Salud Carlos III, donde es responsable del Laboratorio de Entomología Médica. Es experto en entomología médica y un gran experto en la transmisión de Leishmania. El título de la charla es Brote de Leishmania en la Comunidad de Madrid. Cuando quieras. Muchas gracias, Jordi. Bueno, buenos días a todos, en primer lugar, y agradecer a la organización de estas jornadas la invitación a participar en ellas y a contar pues lo que ha sucedido en Madrid con este brote de Fuenlabrada, ¿no? No voy a insistir en esto porque Joan Pau ya ha puesto incluso el mismo mapa, me parece, y simplemente indicar que el brote sucedido en Fuenlabrada es el brote más importante ocurrido en la Europa occidental, sobre todo en Europa en general, y ha influido de manera muy importante en la incidencia, en la prevalencia en España. El brote se ha desarrollado en una zona que es un parque, se denomina Bosque Sur, y es un parque de, ahí está puesto, 450 hectáreas, 4,5 kilómetros cuadrados, rodeado de grandes urbes, ciudades dormitorio, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe, que aparece ahí a la derecha. Y en
ese entorno, en ese escenario es donde se ha desarrollado. La Comunidad de Madrid puso la Subdirección General, esto es muy importante, me gusta recalcarlo porque si ha tenido éxito ha sido porque ha habido alguien que tomó las riendas para organizar todo y coordinar todas las actuaciones. Porque como el control de vectores en última instancia es una competencia de los municipios, es muy importante coordinar qué se hace en cada sitio, qué biocida se utiliza, cómo se utiliza. Todo eso hay que coordinarlo bien para que al final se obtengan unos resultados. Y en este caso fue la Subdirección General de Sanidad Ambiental, ahora desaparecida, ya no existe. En la nueva reestructuración de la Comunidad de Madrid pues ha desaparecido esa subdirección, pero ahí ha jugado un papel muy importante. Se establecieron medidas en líneas generales de vigilancia epidemiológica, vigilancia y control de reservorio, vigilancia y control de vector y medidas de control ambiental, complementadas con medidas en materia de comunicación. Desde el punto de vista del Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III, que es donde yo desarrollo mi actividad, pues ha intervenido en las tres primeras partes de la vigilancia epidemiológica, vigilancia y control de reservorio y vigilancia y control del vector. Esto es la gráfica general del número de casos. Ha costado bastante tiempo revertir la situación. La incidencia en algunos momentos llegó a casi alcanzar los 100 casos por 100.000 habitantes en 2011, solo en Fuenlabrada. Van diagnosticados 590 casos, aproximadamente el 60% son leishmaniasis cutáneas, 40% viscerales, ¿no? Más o menos. Pero no solo se ha limitado a esa zona, sino que en otros municipios circundantes a este parque también se han diagnosticado casos. Y fue una situación preocupante al principio porque desde el hospital de Fuenlabrada se alertaba a Servicio de Epidemiología de la Comunidad de Madrid de la situación que estaban diagnosticando muchos casos, pero que multiplicaban por 10 el número de casos que ese hospital había diagnosticado 10 años antes de comenzar, ¿no?, el brote. Aquí solo es indicar las formas cutáneas y solo para señalar, no sé si... pues estos puntos son puntos de inoculación del parásito. Y generalmente ha debido ocurrir en este caso, con este paciente, que el mismo flebotomo, en su intento de alimentarse de sangre, las hembras, como ha dicho hace un momento Rubén, intentan alimentarse, pero no pueden, porque tienen su estómago repleto de parásitos. Entonces, intentan en punto, en otro, pero en cada intento pueden inocular alguna forma infectiva del parásito, los promastigotes metacíclicos, que son las formas que realmente inician la infección en el mamífero. Y por eso me interesaba sobre todo señalar esta diapositiva. ¿Qué otra cosa sucedió que fue muy interesante? Pues esto creo que fue en el 2012 ya. Pues todos los casos georreferenciados en el casco urbano de Fuenlabrada, pues había una acumulación cada vez mayor de casos, un gradiente clarísimo, justo pegado a la zona del parque. Bueno, pues ahí fue cuando intervenimos de alguna manera los entomólogos, que nos fuimos allí a patear en la zona del parque. Y claro, lo primero que vimos, esto era un día de marzo, abril, a las 4 de la tarde, y lo primero que encontramos es todo aquello lleno de liebres que correteaban a sus anchas y que no tenían ningún control de ningún tipo. Consultando con expertos, pues nosotros no somos expertos en lepóridos, pues se nos decía que ya eso era inusual, que en la zona del parque, el que existiesen esas poblaciones tan grandes de liebres circulando a plena luz del día,
que eso era ya muy inusual. Entonces, lo primero que se decidió fue, puesto que se sabía entonces que a los flebotomos les gusta mucho alimentarse de sangre de liebre y de conejo, pues como primera medida preventiva se sugirió, y se hizo así, capturar liebres y conejos de la zona para eliminar o disminuir todo lo que se pudiese la población de estos lepóridos en el parque, porque de esa manera, de manera indirecta, estábamos reduciendo las densidades de poblaciones de flebotomos que se alimentarían de ellas. Y claro, esto comenzó en 2011, en 2011, y ahí las primeras muestras que llegaron, porque claro, como se retiraban esas liebres del parque, pues se acordó que al Carlos III nos llegasen algunas biopsias de piel y algunas necropsias de bazo de estos lepóridos que se capturaban. Y claro, pues nunca mejor dicho, saltó la liebre ahí, ¿no? Porque, claro, de 33 liebres capturadas, pues 11 positivas, y de 22 conejos, 3 positivos, ¿no? Si a esto le añadimos ya todos los trabajos que se han hecho todos los años, pues es que, claro, de 600, al final, sumando desde 2011 a 2019, se estudiaron 618 liebres, 188 positivas, un 30%, y conejos, 1.784 y 340 positivos, casi un 20%. Los gatos están incluidos aquí, pero el gato, su densidad de población es casi testimonial de la zona. Hay 4 o 5 núcleos que no tienen un impacto, aunque aparecen también infectados, pero el impacto proviene de los lepóridos y la gran población que hay ahí, que había ahí. En paralelo, se hizo un estudio de la seroprevalencia de la leishmaniasis canina en la zona. Y aquí hay que fijarse en este dato de aquí sobre todo. Pues se estudiaron 1.372 perros y solo el 1,2% era positivo. Estaba claro que el perro no podía estar jugando un papel determinante ahí en ese incremento tan importante del número de casos de leishmaniasis humana. Tenía que buscarse otra cosa. Y eso es lo que se hizo. Aprovechando que nosotros disponemos de colonias de flebotomos en nuestro insectario, y en concreto de flebotomos perniciosos, que es el vector más importante de leishmaniasis en la cuenca mediterránea occidental, incluida la península ibérica, pues se hicieron 4 estudios, divididos 2 y 2. Primero se estudiaron liebres, siendo diagnóstico, así de manera rápida, consiste en capturar la liebre viva, claro. Previamente se le hacía un test inmunocromatográfico para ver si era positiva. Las que eran positivas se anestesiaban, se introducían en unas jaulas donde posteriormente introducíamos 100 hembras procedentes de la colonia, libres de todo tipo de patógenos, y se dejaban ahí 1 hora. Al cabo de 1 hora se retiraba la liebre, se retiraban los flebotomos, alimentados y no alimentados, luego ya en el laboratorio se separaban las que habían comido de las que no. Y a partir del 4.º día se procedía a hacer las disecciones. Y claro, la primera sorpresa fue cuando la primera sesión, que se hizo en diciembre, pues aparecieron flebotomos infectados. Esto es el estómago, la parte anterior del tubo digestivo, del intestino medio, con una cantidad de parásitos espectacular. Se hicieron 2 sesiones, como he dicho, una en diciembre y otra en enero. Esto es importante porque en diciembre y en enero no hay transmisión natural del parásito. Los flebotomos en nuestro entorno, en nuestras latitudes, entran en letargo allá para octubre, noviembre. La 4ª fase larvaria permanece inactiva hasta que llega la primavera y las temperaturas se recuperan y el fotoperiodo son adecuados para que reinicien su ciclo biológico. Y esto fue muy importante. Otro dato importante es que cuando se terminaba
los veterinarios que nos acompañaban pues hacían las necropsias, miraban y no había nada que delatase que ese animal podía estar enfermo, ni tenían esplenomegalia, ni patomegalia, nada, ni ganglios agrandados, nada que se le parezca. Entonces, hablando de ganglios, no he comentado antes que una particularidad del brote en respecto a los casos humanos es que alrededor del 20% de los casos presentaban una leishmaniasis ganglionar, que no es muy frecuente, y se consiguió ver por punción de esos ganglios. Bueno, volviendo otra vez a los senodiagnósticos, pues se vio que la mitad de 5 liebres de 7 fueron infectivas y que fueron capaces en promedio de infectar al 8,3% de los flebotomos que se alimentaban de ellas. Eso era un dato muy importante. Después se hicieron otros 10 conejos, aprovechando la disponibilidad de las colonias. Los conejos en la zona del parque están alrededor, no están en el centro. En el centro del parque y la zona principal del parque es el dominio de la liebre. Y toda la zona perimetral, en todos los taludes de las cercanías, de Adif, de los taludes de las autovías, sobre todo, está lleno de madrigueras de conejos. Eso es un problema que hay en Madrid, en toda el área metropolitana y alrededores, que cada vez hay más población de conejos en todos estos sitios que he comentado. Se hizo en conejos, se hicieron otras 2 sesiones, la mitad resultó infectiva para los flebotomos, con una diferencia que infectaban mucho menos, pero sí eran capaces de infectar también. Y todo esto fue corroborado después por una publicación muy importante que hicieron desde el Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real, que aprovechando que ellos tenían material procedentes de cazadores y congelado, pues hicieron todo el estudio de bazos, creo recordar, sí, de bazos, de todas estas áreas, y claro, pues encontraron que 41 de 94 liebres estudiadas, el 43%, casi el 44%, eran positivas a Leishmania infantum. Estudios similares se han hecho en Italia con las dos especies de conejos y liebres, y la especie de liebre tienen allí Lepus europeus, y luego tienen Oristolagus cuniculus y Silvilagus, que es otra especie de conejo que no tenemos aquí, pero todos también se han encontrado positivos. Y en Grecia también han encontrado liebres positivas en muchas zonas. Y esto pues vino a corroborar el hallazgo que aquí se había encontrado. Volviendo, esto es un trabajo que hicimos muy importante con senodiagnóstico indirecto, con la sangre heparinizada de donantes por un lado y de pacientes por otro. Estudiaron en total 52 pacientes para ver si los asintomáticos, 20 y tantos asintomáticos de la zona, intervenían de alguna manera en el ciclo. Ninguno fue capaz de infectar a los flebotomos, tan solo hubo 4 pacientes que infectaron a los flebotomos. 2 de ellos eran inmunodeprimidos, uno en este caso es un coinfectado con HIV y el otro caso era una paciente inmunodeprimida que tenía un mieloma múltiple y estaba sometida a un tratamiento inmunosupresor, que también resultó muy infectiva hacia los flebotomos. Y luego hubo dos inmunocompetentes que fueron capaces de transmitir, pero no pasaron del 2%. Esto vino a demostrar que el humano no interviene aquí en el ciclo epidemiológico de la enfermedad. Y aquí es interesante porque este es un enfermo HIV coinfectado. Todos estos puntos que veis aquí son senodiagnósticos que se hicieron. Y aquí, después de este tratamiento, pues se ve cómo disminuye drásticamente el parásito en las zonas cutáneas del paciente, pero enseguida, en cuanto pasa el tiempo, es un estudio que duró 500 días casi, se vuelve a recuperar. Entonces, en la zona hay aproximadamente el 11% de enfermos HIV, Leishmania infantum, coinfectados. Con lo cual,
es muy importante controlar a estos enfermos, protegerles para que no sean picados, que sean tratados, todo esto para evitar que se vuelva a restablecer el ciclo dentro de esta zona. Y es lo que se ha alertado aquí, ¿no? Es muy importante. La paciente que tenía mieloma múltiple, una vez que fue tratada, ya jamás volvió a ser infectiva. Pero con unos pocos que haya, como este caso, hay que tener mucho cuidado. Además, este paciente daba la casualidad que vivía justo encima de una granja de conejos, ya para más... y y esto pues hay que alertarlo para que se haga algo con ellos, para que se protejan con mosquiteras adecuadas, como ha comentado Rubén. No vale cualquier mosquitera, y es lo que se está haciendo. En paralelo se hicieron muestreos entomológicos. Nosotros hemos denominado intensivos y extensivos para diferenciarlos de los muestreos que en paralelo hacía la Comunidad de Madrid. Nosotros en nuestro estudio llevamos 11 años haciendo lo mismo, estos 4 puntos de muestreo, todo esto es Bosque Sur, el parque, de aquí, por aquí. Esta es la zona del centro del parque, es una estación que tenemos ahí, y luego hay 3 puntos en la zona limítrofe, el punto de contacto entre el casco urbano, las edificaciones y el parque. Y eso lo hemos mantenido, ahí durante 3 años se hizo un muestreo más intensivo para confirmar... ¿qué es esto? Bueno, para confirmar que era pernicioso, era la especie implicada ahí. Y realmente, de los 45.000, más de 45.000 flebotomos que se capturaron, el 75% eran flebotomos perniciosos. Luego aparece a más distancia Sergentomia minuta, que no interviene en el ciclo. Sí interviene en el ciclo de transmisión de unas leishmanias que circulan entre reptiles, salamanquesas, lagartos, etcétera, pero no interviene en el ciclo de transmisión al humano. Y aquí me interesa también destacar que la densidad media de flebotomos por metro cuadrado es de unos 200. Eso es una barbaridad. Si lo extrapolamos a kilómetros cuadrados, son muchos flebotomos volando, ¿no? por la zona. Se utilizaron trampas adhesivas y trampas luminosas tipo CDC. Las adhesivas capturan flebotomos simplemente por interceptación. Depende de la experiencia y la habilidad que tiene la persona que coloca las trampas para intuir que en esa zona pueden estar circulando flebotomos. Sin embargo, la luminosa no, la luminosa por la noche tiene una luz tenue, pero que ejerce una gran capacidad de atracción. Y a partir de aquí, ya sabiendo esto, pues se hacían disecciones todos los años, hasta el año pasado. Este año, el mes que viene, empezaremos. Aquí vemos, estos son un caso real, esto es un flebotomo recogido en la zona del parque. Este es a pocos aumentos, toda esta nube es esto mismo, más aumentos. Todo esto es el estómago, que se puede intuir ahí los miles y miles y miles de parásitos que uno es capaz de ver. Y con la experiencia que se tiene en nuestro laboratorio, era la primera vez que veíamos infecciones de estas características tan brutales, ¿no? Se han disecado ya casi 7.500 hembras. Ha habido un momento álgido en 2013 con un 6,6% de flebotomos infectados, pero es que había estaciones en donde se encontraban más del 30% de los flebotomos infectados. Eso no hay ningún trabajo en la literatura que recoja datos así, ¿no? La verdad es que se instauró ahí un ciclo silvestre muy importante, ¿no? Entre los lepóridos y los flebotomos. En paralelo, esto que he comentado hasta ahora eran disecciones, se aislaban, hemos aislado 80 y tantas cepas que vienen muy bien luego para los estudios filogenéticos y demás, pero luego se pusieron a punto varias PCRs, corto ya, ¿no? Y para ver de qué se alimentaban. Básicamente se alimentaban de liebres, como se puede ver aquí, 50%, en este caso porque era la zona urbana y es donde, claro, las trampas estaban puestas de los sitios donde había mucho conejo.
Pero, por ejemplo, aquí, que es un estudio más representativo, porque eran muchas muestras y muchas trampas, pues se vio cómo la liebre y el conejo se llevaban casi el 70% de las identificaciones. Todas estas son las medidas que no voy a detallarlas, que ha tomado, que puso en marcha la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente, la recogida y retirada de liebres de la zona ha sido muy importante, y solo decir, bueno, pues como en muchos sitios, pues Fuenlabrada es el típico ejemplo de una ciudad que pasó de tener poco más de 7.000 habitantes en los años 70 a tener 200.000 habitantes en 2021. ¿Eso qué ha traído consigo? Pues unos cambios muy importantes en el uso del suelo, que ha pasado de ser agrícola a disfrute y uso de la población, bicisendas, sendas para hacer footing, todo esto muy bien organizado. Son zonas donde la caza está prohibida, no hay depredadores, hay riegos que mantienen verde gran parte de la zona, con lo cual, y aquí quiero incidir mucho cuando estamos hablando siempre del cambio climático. A mí me gusta más hablar del cambio global, en el que el cambio climático tiene un papel protagonista, pero aquí es un claro ejemplo de cambio de uso del suelo, modificación del uso del suelo, que ha influido negativamente, ¿no? Favoreciendo la instauración de ciclos biológicos de lepóridos, que es lo que se viene a denominar epidemiológicamente una urbanización de las leishmanias. Es lo que ha sucedido ahí. Seguimos estudiando porque parece que la virulencia, hemos hecho trabajos en colaboración con la Facultad de Veterinaria, la Complutense, y la virulencia es bastante importante en la zona, con diferencia comparadas con los demás. Bueno, simplemente este es el grupo que estamos trabajando ahora y seguimos trabajando. Quiero decir que somos muy pocos, porque yo me iré pronto y se ha incorporado la savia nueva y nada, venga, que... Para terminar esta mesa tendremos la charla de quistosiomasis en un país no endémico, que la va a presentar Silvia Roura, que es especialista en medicina interna y salud internacional y trabaja en la unidad de salud internacional del Hospital Germans Trias y Pujol. Buen mediodía. Agradecer a la organización la oportunidad, la invitación y sobre todo la oportunidad para visibilizar esta infección que me preocupa mucho. Y la he titulado Una infección negligida en interrogante, y me gustaría que después de mi charla contestéis vosotras esta pregunta, a ver qué os parece. La esquistosomiasis es una de las infecciones helmínticas más prevalentes a nivel mundial. Primero de todo, no es una zoonosis, estoy en la mesa zoonosis, pero... la esquisto de la que voy a hablar no es una zoonosis. El huésped definitivo en este caso es el humano. Y sí que tiene un ciclo vital complejo en el que interviene un caracol, que es el huésped intermediario. Y hay varias especies que causan patología en humano. Voy a destacar dos, principalmente el Schistosoma hematobium, que causa principalmente enfermedad genitourinaria, y el Schistosoma manzoni, que causa afectación intestinal. Las personas se infectan por bañarse en ríos y aguas estancadas, infestadas con el parásito, eliminan los huevos en heces y orina, y a través de un ciclo complejo los gusanos adultos maduran y viven en los plexos mesentéricos, en el caso del Schistosoma manzoni, y en los plexos vesicales, en el caso del hematobium. Entonces, el macho y la hembra se acoplan, es muy curioso porque están acoplados durante toda su vida, y empieza la puesta de huevos. La patogenia se produce por el depósito de huevos vehiculizados por la sangre, se depositan en diferentes tejidos, y alrededor del depósito de huevos se da una inflamación granulomatosa que a la larga da una fibrosis de los órganos afectados. En países endémicos, los principales contagiados son los niños que se bañan en aguas estancadas, aunque también es frecuente ver la infección en pescadores y mujeres y niñas que lavan la ropa en los ríos.
La primoinfección, si no se trata, esta infección puede cronificar y dar complicaciones importantes. La clínica va a depender de los órganos afectados. Los síntomas más frecuentes en la afectación gastrointestinal es el dolor abdominal y las diarreas. En la afectación genitourinaria, los síntomas más frecuentes es la clásica hematuria terminal, que los pacientes explican muy bien, junto con síntomas de disuria, polaquiuria. Los huevos, que hemos comentado que los gusanos adultos viven en las vénulas, los huevos vehiculizados por la sangre pueden ir a parar a cualquier tejido, pueden migrar hasta el sistema nervioso central y dar ictus y mielitis, y también pueden migrar hacia el pulmón y dar cuadros de tos, neumonitis y a la larga hipertensión pulmonar. Estamos hablando de complicaciones tan graves como la insuficiencia renal terminal, la hepatopatía con cirrosis, la hipertensión pulmonar con cor pulmonale, el cáncer de vejiga. Son complicaciones que da esta infección. La esquistosomiasis genital es otra de estas complicaciones. Es una complicación muy común, tanto femenina, esquistosomiasis genital femenina, como masculina. Es más común en los infectados por esquistosoma hematobium y es tan común que se calcula que más de la mitad de las mujeres infectadas tienen esquistosomiasis genital femenina. Y esta complicación se produce por el depósito de huevos en todo el tracto genital. ¿Vale? Se depositan diferentes zonas del tracto genital y da complicaciones a todos estos niveles. Los síntomas, en contrapartida, son muy inespecíficos. Los síntomas de la esquistosomiasis genital femenina consisten sobre todo en un aumento del flujo vaginal, prurito vulvovaginal, a veces sangrados intermenstruales o poscoitales, dispareunia, y puede tener complicaciones tan graves como los abortos, embarazos ectópicos o la infertilidad. Además, esta disrupción de la mucosa lo que también hace es que la persona infectada tenga más susceptibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual y entre ellas la infección por el VIH. Por tanto, la esquistosomiasis genital femenina da un problema de infertilidad. De hecho, en países endémicos, en África, es una de las causas más frecuentes de infertilidad. Se conoce que es una infección infradiagnosticada en los países endémicos y además tiene un componente muy importante de estigma social. ¿A quién afecta la esquistosomiasis? Tal vez muchos no la conocéis, pero afecta a 250 millones de personas en el mundo. Es una de las principales infecciones negligidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa? Que más del 90% de la carga de la enfermedad está en África subsahariana y condiciona 3,3 millones de años ajustados a discapacidad, afectando a gente joven. A nivel mundial, en los países endémicos, pensad que hay países que más del 50% de la población sufre esta infección. Y en un país no endémico, en un contexto no endémico, ¿cuándo vemos esta infección? La mayoría de infecciones importadas por esquistosomiasis las diagnosticamos en pacientes procedentes de países endémicos, inmigrantes que proceden de países endémicos y que diagnosticamos la infección aquí. En este estudio se hizo una revisión sistemática y metaanálisis en el que hablan que 1 de cada 4 subsaharianos que vive en un país no endémico puede tener esta infección. También la podemos ver menos frecuentemente en viajeros internacionales que se exponen a aguas infestadas durante el viaje. Y recientemente destacar que ha habido casos de transmisión autóctona, como el brote que hubo en Córcega, que se destapó en 2014 a raíz de unas personas que se infectaron por bañarse en el río Cabo. Y en Almería recientemente se ha publicado este paper que habla de 3 casos de infectados por transmisión autóctona. En ambos casos se ha detectado la presencia del huésped intermediario, que es el caracol. ¿Cómo la diagnosticamos? Aquí es importante hacer un pequeño énfasis en que en los países endémicos la sensibilidad de las pruebas diagnósticas directas, es decir, la observación de huevos en heces y orina, tiene una alta sensibilidad,
Pero los pacientes que vemos en nuestro contexto no endémico, la sensibilidad es muy baja y no es una buena herramienta para hacer el diagnóstico. En nuestra zona, la mejor herramienta para hacer el diagnóstico de esquistosomiasis es la serología, aunque tiene sus limitaciones, ya que no nos va a permitir distinguir la infección activa de la cicatriz inmunológica. ¿Y tiene tratamiento la esquistosomiasis? En contrapartida a estas complicaciones que estamos hablando, tan graves como la insuficiencia renal, la infertilidad, la hepatopatía, tiene un tratamiento que es eficaz. Un tratamiento entre 1 y 2 días tiene una eficacia superior al 90%, sobre todo si se diagnostica y se trata precozmente. Se tolera muy bien y el único hándicap que tenemos es que es una medicación extranjera de uso hospitalario. Por tanto, la tenemos que pedir a través del hospital. Os quiero explicar 4 apuntes sobre nuestra experiencia en la Unidad de Salud Internacional Metropolitana Norte. Nuestra unidad es una unidad que abarca, tenemos entre un 15 o un 20% de población que atiende es de origen inmigrante y tenemos establecidos en nuestra zona más de 20.000 personas, residen más de 20.000 personas oriundas de países endémicos de esquistosomiasis. En nuestra unidad, esto es una historia, ¿vale? Empezamos en 2015 a detectar muchos pacientes que venían a nuestra unidad a hacer consejo previaje y empezamos a detectar que pacientes, como el ejemplo que os explico, ¿no? Un hombre de 42 años, natural de Senegal, que vive en Cataluña desde 1998, 18 años que vive en Cataluña, vino a nuestra unidad porque viajaba a Senegal en 2016. Cuando abrimos la historia clínica del paciente, nos llama la atención, estamos muy sensibilizados, ¿no?, con estas infecciones, pero hematuria, cólicos nefríticos, tiene una ecografía con una ectasia pielo-ureteral bilateral. Este señor a los 32 años fue diagnosticado de una insuficiencia renal crónica que acabó mal y finalmente tuvo que realizarse un trasplante en 2014. Tiene una invalidez laboral a los 38 años. Nosotros lo vemos en la consulta en 2016 porque se va de viaje a Senegal. Lo primero que sospechamos ante estos signos y síntomas es que este señor puede tener una esquistosomiasis y la serología nos confirmó el diagnóstico. Otro caso a destacar, las mujeres. Esta mujer viajó con nosotros en julio, vino a nuestra consulta en julio del 2021. Es una mujer de 41 años, natural de Mauritania. Hace 11 años que vive en la Unión Europea, viene por el consejo al viajero. Cuando miramos la historia de esta paciente, había visitado 64 visitas los centros de salud sexual y reproductiva de la mujer. En la historia constaban infecciones de orina de repetición, dolor pélvico abdominal, aumento del flujo vaginal, vulvovaginitis de repetición, prurito, enfermedad inflamatoria, abortos, infertilidad, una fecundación in vitro, anemia ferropénica. Serología esquistopositiva. A raíz de estos casos, en la unidad empezamos a implementar un cribado a aquellos pacientes que procedían de países endémicos en 2015. A raíz de este cribado, el número de casos ha ido en aumento desde entonces. A fecha de hoy hemos cribado 700 personas con una seroprevalencia del 37%. Aquí hicimos un corte para hacer un descriptivo de estos pacientes. Recogimos 250 pacientes procedentes de países endémicos de África subsahariana. Del 2015, de mediados del 2015 a principios del 2020, justo antes del COVID. Y en ellos quiero destacar que más del 90% de los pacientes que eran hombres. La mayoría hacía más de 10 años que vivían en la Unión Europea. Un 57% tenía eosinofilia, un 19% hipertransaminemia y 19% insuficiencia renal. Los síntomas más frecuentes descritos en esta cohorte eran la hematuria, la disuria, infecciones de orina recurrentes y dolor abdominal crónico, y 19% tenían alteraciones en la ecografía abdominal. Un 4% de estos pacientes tenían insuficiencia renal terminal. En el seguimiento de estos pacientes, son pacientes que cuestan mucho de seguir. Lo que nos dimos cuenta, lo que quiero destacar, es que un tercio no venía a buscar los resultados.
Los diagnosticamos, pero no venían a buscar los resultados, por tanto no recibían tratamiento, y de los pocos que conseguimos hacer un seguimiento, que eran 80, es una N muy baja, pero destacar que más del 90 presentaban mejoría clínica y analítica post-tratamiento. Por tanto, nos está, indirectamente, que esta infección seguramente estaba activa. ¿Y qué pasaba con las mujeres? ¿No? He destacado, más del 90% de las personas cribadas son hombres. ¿Y dónde están las mujeres? Hay menos mujeres, aquí viven menos mujeres, realmente viven menos mujeres que hombres, pero la proporción es de 30-70. ¿Qué pasa con las mujeres? Hicimos una revisión para ver qué pasaba en otros países, en otros territorios, en el cribado de la esquistosomiasis, y las mujeres también estaban menos representadas que los hombres. Entonces decidimos evaluar las pocas mujeres que habíamos visitado, que habíamos cribado, a ver qué pasaba con estas mujeres. Entonces hicimos este descriptivo de 51 mujeres procedentes de países endémicos y comparamos las que tenían serología positiva con las que tenían serología negativa. Los dos grupos hacía 13 años que vivían en la Unión Europea de promedio. 62% tenían eosinofilia, 83% anemia entre las positivas. Y los países más representados eran Senegal, Mali, Guinea, Gambia y Nigeria. Entonces empezamos a ver las historias, ¿no? Nos llamaba la atención que iban muchas veces a los centros de salud sexual y reproductiva. Entonces repasamos las historias de todas las pacientes y recogimos las veces que habían asistido a los centros de salud sexual y reproductiva, que son los ASIRS. Entre las mujeres con serología positiva habían ido de promedio 41 veces a los ASIRS versus 19 de las mujeres con serología negativa. Y el número de síntomas entre las mujeres con serología positiva eran de 13 versus 3 de las mujeres con serología negativa. De todas las mujeres con serología positiva, el 96% de estas mujeres explicaban síntomas ginecológicos. Los más frecuentes, flujo vaginal, picor genital, sangrado poscoital, dolor pélvico y vulvovaginitis, que en muchos casos en el ECAP estaban recogidos como candidiasis. Pero hemos de decir que puede ser un diagnóstico erróneo y que realmente se tratase de una afectación por esquistosomiasis genital femenina. También tenían, aparte de los síntomas ginecológicos, un 93% de las mujeres positivas tenían dolor abdominal y entre los síntomas más frecuentes, infecciones de orina de repetición, que es un síntoma realmente muy frecuente entre las mujeres, disuria y hematuria. También tenían alteraciones ecográficas con quistes en el ovario en un 39%. Y atención, porque un 24% de las mujeres positivas tenían recogido en la historia diagnóstico de asma bronquial que se diagnosticó en la edad adulta. Que esto nos llamó la atención por lo que os comentaba, ¿no? Que los huevos de la esquistosomiasis también pueden ir a pulmón y dar cuadros de hiperreactividad bronquial. Es una infección negligida. En Cataluña tenemos censados, según el padrón municipal, más de 74.000 personas procedentes de países endémicos. Si la prevalencia de los metaanálisis y las revisiones estiman que el 24% de estas personas pueden tener la infección, tenemos que en Cataluña puede haber más de 17.000 personas infectadas, la mayoría sin diagnosticar. Como conclusiones, en nuestro contexto, al menos en nuestra experiencia, la esquistosomiasis en población procedente de países endémicos es una infección frecuente, es una infección infradiagnosticada y con un retraso diagnóstico notable. Cuando las diagnosticamos nosotros no habían tenido el diagnóstico previamente. Tiene un elevado porcentaje de complicaciones, la más grave la insuficiencia renal. Las mujeres con serología positiva tienen mucha clínica ginecológica, el 96% de ellas. Son hiperfrecuentadoras de los centros de salud sexual y reproductiva, hecho que podría traducir la presencia de esquistosomiasis genital femenina. Tenemos que sensibilizar a los ASIRS de esta complicación.
Un 33% de los pacientes no vino a buscar tratamiento. Hemos de valorar estrategias de catch-up y de test and treat. Hemos de introducir pruebas en la atención primaria disponibles que sean sensibles. Hasta el momento en nuestra zona la única herramienta diagnóstica es la detección de huevos en orina y heces. No es una buena prueba en nuestros pacientes. Hemos de introducir métodos serológicos y paralelamente tiene que ir acompañado de una formación y sensibilización a los profesionales sanitarios sobre esta infección. Y desde nuestro punto de vista recomendamos el cribado sistemático si hay el antecedente epidemiológico de riesgo independientemente de los años en la Unión Europea. El ECDC recomienda el cribado solo a aquella población inmigrante que haga menos de 5 años de llegada al país receptor. Yo lanzo aquí esto, ¿vale? Para mí, independientemente de los años, nuestros pacientes hacían más de 10 años, tenemos pacientes de 18 años que viven aquí con infección activa. Y más secundado porque más del 90% de nuestros pacientes presentaba mejoría post-tratamiento. Y quiero agradecer sobre todo a los pacientes, especialmente a Lansana Nini y a Lieu Sisajo, que nos están ayudando en la sensibilización de esta infección a sus compatriotas, que no es fácil, a todo mi equipo y en especial a Olga Pérez, que es mi colega, mi enfermera, que se está a punto de jubilar y que me da mucha pena. Y que es la que está llamando todo el día a los pacientes para que vengan a hacer tratamiento. Ya está. Sí, que suban los ponentes para el turno de preguntas. Bueno, tenemos 2 preguntas de los asistentes remotos. La primera es que, visto lo expuesto sobre los reservorios, ¿qué papel creéis que pueden jugar los gatos de colonias urbanas en la presencia de leishmaniosis en ciudades? Y bueno, os digo ya la siguiente porque en el fondo está muy relacionada. Y siendo que muchas liebres no mostraban signos de esta enfermedad, si un cazador caza una liebre y se la come, ¿puede infectarse de leishmaniosis? Empezando por la segunda, eso fue un tema importante porque una de las medidas que adoptó la Comunidad de Madrid fue declarar una zona de emergencia cinegética, todas las zonas afectadas por la enfermedad. Y se permitía, no había veda y se permitía cazar a cualquier... Y entonces, claro, en cualquier momento, y surgió la pregunta de algunos cazadores, si está bien cocinada y además no es otro procedimiento el que se hace con estos animales, no hay ningún problema, se puede ingerir esta carne cocinada como tradicionalmente se hace, ¿no? En cuanto a los gatos, es una pregunta que se hace continuamente. Lo que pasa es que hay menos información. Hay alguna información sobre senodiagnósticos también hecha con gatos, pero si lo comparamos con el perro, que es el reservorio tradicional y que siempre se muestra en todos los ámbitos, el peso recae clarísimamente sobre el perro. El gato, la capacidad de infectar es mucho menor también a los flebotomos y no se considera, aunque sí es cierto que pueden infectarse, pero sería un reservorio secundario, como mucho, en algunas zonas, ¿no? Ese es el criterio. Juan, ¿tiene una pregunta? Sí. Bueno, la verdad es que ha sido una mesa fantástica. A ver, un momento, que viene el micrófono. No te oyen. Sí.
Sí, que ha sido una mesa muy buena, la verdad. La pregunta es al doctor Molina, Ricardo, que respecto a los casos de de leishmania ganglionar, leishmaniasis ganglionar, que has comentado, Sí. me ha parecido, Sí, eran muy numerosos y qué características tenían, si podías hacer un pequeño resumen. Y después, sí, respecto a la estacionalidad que puede haber en el flebotomo, si de alguna manera allí en la presentación de los casos la veíais, y si con los flebotomos ninja, estos que están aquí en los alcantarillados, de alguna manera se puede romper a lo mejor la estacionalidad que hay. Gracias. Bueno, estos casos ganglionares eran inmunocompetentes todos, no había ningún inmunodeprimido y solo en algún caso presentaban esplenomegalia. La mayoría no tenían otra sintomatología. Simplemente que se apreciaba un agrandamiento del ganglio, entonces al hacer punción se detectó el parásito. Y el número, en este grupo, el 17% eran personas no nacidas en España. Si lo comparamos con todos los casos, esa cifra aumenta casi hasta el 40%, ¿no? Que son personas. Con lo cual, una duda, una pregunta surgió al principio también, si es que podía ser una leishmania que había llegado aquí de otras zonas y se había establecido. Eso quedó disipado cuando se hizo el genotipado y se vio que la secuencia de todos los aislados que se obtenían en la zona del brote coincidía al 100% con un aislado que del año 87 de un paciente con leishmaniasis cutánea de la zona de Móstoles, muy cerquita ahí a Fuenlabrada, que se había diagnosticado, se había secuenciado y se había anotado en el GenBank. Y directamente el 100%, había un 100% de coincidencia. Lo que sí ocurre es que con el genotipado de lo que está circulando por ahí, ese aislado del que he hecho mención se denomina genotipo Lombardi, porque el paciente se llamaba así, entonces se lo denomina genotipo Lombardi. Y ese genotipo Lombardi se ha encontrado en flebotomos, en liebres, en conejos y en humanos, pero no en perros. En perros se encuentra otro genotipo que se denomina genotipo A. Y eso es curioso, por eso apoya el que el perro ahí no esté interviniendo. En flebotomos el 99% es genotipo Lombardi y en 2 o 3 hemos encontrado genotipo A, que ha debido alimentarse de algún perro de la zona, que son zonas, hay una zona de edificaciones de 10 plantas, pero hay otra zona de viviendas unifamiliares, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que ahí está ocurriendo. Luego, no sé si te he contestado la otra pregunta. ¿O? Lo de la fenología, ¿no? Lo de los flebotomos sí. Ninja que decías, Claro, ¿no? Del alcantarillado. Es un entorno... O sea, es curioso porque es muy diferente a lo que se está encontrando aquí en Barcelona, porque allí no hemos encontrado nunca sangre de rata en ningún flebotomo. Pero claro, ese entorno es un entorno muy cerrado. Ahí en fenología no hay tanto... O sea, ahí debe haber fluctuaciones, pero yo creo que durante todo eso lo puede contestar mejor. Sí, yo creo... No lo hemos estudiado, es una de las preguntas que ha surgido a raíz del estudio, ¿no? Este muestreo que hicimos de flebotomos y ratas para comprobar si tenía parásito en tejido periférico lo hicimos en verano, en un mes y medio concentrado, es decir, es una época ya favorable, ¿no?, para el flebotomo. Lo que sí que es cierto es que las condiciones del sistema alcantarillado ofrecen una estabilidad de condiciones térmicas, sobre todo, y de humedad bastante estables. Es una de las cosas que tenemos que establecer, si realmente este proceso lo podemos encontrar también en invierno, ¿no? Y luego, esto lo hemos mirado, una de las limitaciones es que también lo miramos en determinados lugares, ¿no?, en un periodo acotado. Es decir, hay que hacer un estudio, un diseño mejor, que tenga una distribución más homogénea y durante un periodo de tiempo largo para poder establecer esta estacionalidad que ahora tenemos como sospechas de que seguramente se pueda estar durante todo el año por esa estabilidad, pero no lo sabemos todavía. Sí, la idea es hacer el muestreo anual para ver un poco con la evolución fenológica.
pero como ha comentado Tomás, es un ecosistema tan estable que es muy probable que el periodo de actividad, si no sea completo, sea muy prolongado. Yo creo que rara vez bajamos de los 17 grados. Como se baja el alcantarillado para el tratamiento de otras plagas, se mide la temperatura y es difícil bajar de los 17 grados, con lo cual puede tener mucha actividad, materia orgánica durante todo el año. Cosas que inducen el letargo, la pausa invernal, como cambios en el fotoperiodo, no los tienen en el alcantarillado porque es muy estable. Quiero decir que la temperatura tampoco oscila mucho. Todo parece indicar, a expensas de hacer un estudio completo de un año, que la actividad será muy prolongada. No debe haber tanta estacionalidad como hay en superficie. Sería lógico. Pasa con otros animales que hay ahí abajo, como ratas, cucarachas y demás. Gracias a toda la mesa, que ha sido interesantísimo, he disfrutado un montón. Al hilo de estos comentarios de genotipado, que es lo que echaba un poco en falta y me ha venido muy bien tus comentarios, me imagino que todos los que trabajamos en microbiología con técnicas muy sensibles, como decís, pues el primer hallazgo de algo inesperado en una especie en la que no esperas es, uy, ¿hasta qué punto podré tener falsos positivos o contaminaciones, ¿no? Y en ese sentido el genotipado, secuenciación o genómica nos viene muy bien. Tuvisteis que echar mano de estas técnicas y a la vez estas técnicas os permiten integrar ya en lo que es One Health, entendido como tal, las muestras humanas para ver que realmente consigues cerrar todo el estudio, demostrando que lo que se está aislando en humanos corresponde con lo que tienes en tu estudio animal o entomológico. Sí, claro, hemos enseñado aquí la punta del iceberg, ¿no? Es decir, nos falta responder a muchas de estas preguntas que están en fase de estudio ahora, ¿eh? Sí que es muy interesante conocer el genotipar, es una cosa que estamos en ello, ¿no? Pero todavía no tenemos datos como para poder enseñar, ¿no? Pero sí que es una de las líneas que tenemos que ir precisamente en este concepto de integrador de las tres salud, pues poder aportar estos datos para poder interpretar mejor lo que pasa, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo. Nos falta esto, no, hemos dado un pequeño apunte de lo que estamos haciendo, pero detrás hay más trabajo que debemos continuar. Yo tengo una pregunta a la doctora Roura sobre la esquistosomiasis, que dices que no es una zoonosis. Hay también en animales, pero la del hematobium y la... En el momento en que interviene un caracol, bueno, es una zoonosis. Y también hay híbridos. De hecho, también hay esquistosomiasis en animales, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que la que yo iba a hablar era de... Pero si hay un caracol en un ciclo, es una zoonosis. Vale. Y no es una cuestión baladí, porque viendo tu charla, a mí lo que me ha preocupado es tener tanta gente meando huevos de esquistosomiasis cuando sabemos que tenemos los caracoles que pueden ser vectores. Exacto, es Entonces, que es la punta del iceberg. Tal vez haya más gente con esquistosomiasis y aún no lo sabemos. Y que podemos acabar teniendo ciclos autóctonos. Sí. Entonces, el decir no es una zoonosis, bueno, lleva a ignorar otra serie de problemas que pueden venir. No, pero que sí que puede haber. Yo siempre estoy al tanto, vamos, hematuria. Luego, en la red, Marta Monclús comenta que existe un grupo de trabajo de salud internacional en Barcelona, multicéntrico de integración y cooperación en medicina de atención primaria y hospitalaria. Dice, trabajamos juntos desde 2017 en el ECAP y ya existen la serología de esquistosoma y estrongiloides para hacer cribaje. Solo en Barcelona. Tenemos que extenderlo a todo el resto de Cataluña. Vale, que hacen 2 jornadas anuales de formación en dichos referentes para formar a los compañeros en atención primaria. No es una pregunta, es más un comentario sobre esta posibilidad. Vale, tenemos allí. Ahí. Hola, muchas gracias a todos, me lo he pasado estupendo, de verdad. Y bueno, tengo en principio 2 preguntas, una dirigida a los trabajadores de la Agencia de Salud Pública respecto a el control veterinario, si hay un registro obligatorio o no en perros de leishmaniasis en estos momentos. Porque si estamos en lo del One Health, tal vez lo que he encontrado a faltar ha sido un poco fuentes de información por parte de veterinarios, ya que esto es importante. Luego la otra pregunta o comentario que querría hacer, yo soy residente en el Maresme. El Maresme es área metropolitana norte, no sé si entra dentro de la estudiada por vuestro centro.
Y ahí, pues realmente el nivel de preocupación es elevado. Tenemos mucha leishmaniasis en perros, evidentemente, pero sobre todo el control de vectores. Control de vectores a nivel de flebotomos, que yo sepa no se hace ningún estudio y la situación parece ser que puede llegar a ser preocupante. Y por otro lado también, como apuntabas ahora, la cuestión de posibles bulinus que pudieran actuar como transmisores de formas autóctonas, como ha ocurrido, pues, obviamente, en Córcega y tal vez algún caso descrito en Cerdeña, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos a las puertas de casa, entonces yo esto no sé quién puede ser el que se haga cargo de el gasto económico que supondría algo que yo creo que si estamos en One Health realmente nos interesa y mucho en estos momentos. Comento yo la parte de los perros. Este estudio, como he explicado, formaba parte de unas investigaciones aplicadas para conocer algunas de las plagas urbanas, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? En la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en este servicio, que es la vigilancia y control de las plagas urbanas. Los perros son animales domésticos, hay muchos estudios y conoceréis mucha bibliografía en que ya se estudia este tema, porque es el reservorio tipo, ¿no? A nivel de leishmania. No queríamos profundizar en eso, sino más bien en el campo que nos preocupa, que es el de las plagas, y establecer estas plagas realmente de qué son reservorios, ¿no? Este estudio que he comentado, he hablado hoy de leishmania, pero analizamos muchos patógenos, muchas bacterias. Descubrimos que había un 70% de prevalencia de E. coli resistentes a ácidos betalactámicos. Es decir, no solo nos quedamos ahí, hoy hemos mostrado una parte, ¿no? Pero sí que quería destacar que nos centramos en las plagas, porque los animales domésticos, además de que, a banda de que no es competencia de la agencia, es la Oficina de Protección de los Animales, pero sí que hay mucha bibliografía y se ha trabajado mucho con este reservorio, que es el mayor conocido, y cuando vas a estudiar leishmania, el reservorio siempre se miran los perros, como ha comentado Ricardo, incluso los gatos, los animales más cercanos y que estamos más expuestos. En este caso nos interesaban las plagas urbanas y en concreto las ratas, en que hay muy poca información. De hecho, las publicaciones que hemos hecho son publicaciones que se han podido publicar muy bien porque hay mucho desconocimiento. Es la primera vez que se detectó leishmania en rata de alcantarillado, ¿no? De manera que vamos focalizados ahí para aumentar este conocimiento y mejorar la gestión en este prisma One Health. Sí, yo también tengo una pregunta. Y es, en los mapas que habéis mostrado de la leishmania, me ha llamado la atención que la provincia de Valencia es la única que tiene un mayor número de casos, tanto en personas como en leishmaniosis canina. Si en esta zona hay algún factor específico, o si está relacionado con la leishmania canina, o también puede ser que, desconozco si hay algún estudio de plagas urbanas que haga que haya este elevado número de casos. Contesto porque soy valenciano, no por muchas otras cosas. Bueno, hay que hacer un análisis puntual, como se está haciendo aquí. De hecho, ya se ha comenzado en algunas de las grandes ciudades de la provincia de Valencia. Queremos ver qué factores hay detrás. Probablemente, por eso yo decía que por la problemática de todos los reservorios que nos podemos encontrar, la leishmaniasis es una zoonosis en mayúsculas, porque es tremendamente complejo, ¿no? Y probablemente no haya un único factor causal, probablemente hayan varios factores concomitantes detrás, ¿no? Lo que sucede es que en el ámbito urbano tenemos por una parte, complejo escenario de trabajo, porque es difícil obtener buenas muestras, pero también es un escenario, un laboratorio perfecto para podernos aislarnos, ¿no?, de ese mundo silvestre que también viene circulando, ¿no? Entonces, por ahí, eso que hemos mostrado y tal con los roedores es una situación que estamos reproduciendo también en otras ciudades. Y luego, al fin y al cabo, que también se ha comentado, no olvidemos el factor notificación, motivación de la gente que está comunicando, que es muy importante, ¿eh? Y ese factor tenemos gente muy motivada también en la Comunidad Valenciana, alguno ha preguntado, y el estar de forma insistente buscando casos, incluso de forma activa en algunas ocasiones, pues eso hace aflorar más números, y eso sí que es verdad que
que sucede allí. Con lo que se comentaba antes de los perros, como bien ha comentado Tomás, yo creo que es importante. El año pasado hicimos la mesa del West Nile y es una enfermedad de declaración obligatoria y los focos de caballos y de aves son de notificación obligatoria. Moriríamos de éxito con la declaración de toda la leishmania animal, pero esto es One Health, ¿no? Tenemos que empezar a... porque no hay una notificación. Es verdad que cuando hemos querido hacer estos estudios hemos tenido que ir a pico y pala nosotros detrás de las clínicas veterinarias a ver si nos podían dar datos. Pero eso debería estar registrado en algún sitio, ¿no? Porque es una zoonosis de declaración obligatoria y de alguna manera se tendría que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias. A ver, aquí hay una pregunta. Yo mientras me llega la pregunta, para complementar lo que decía Rubén, uno de los mensajes de la mesa es este, ¿no? Claro, hablamos de One Health, de técnicas moleculares muy avanzadas, pero el ABC tiene que ser la encuesta epidemiológica, tiene que ser la notificación, tiene que ser complementarla adecuadamente, y es lo que vimos en el estudio de Barcelona, que creo que puede ser muy representativo de lo que puede estar pasando en otras grandes ciudades, ¿no? Y vamos ciegos, ahí vamos completamente ciegos de lo que pasa respecto al hombre, ¿no? O sea, esto también como autocrítica, ¿eh? Sí, sí. Los que trabajamos en epidemiología, pero también la notificación y todo el trabajo que ha de haber de campo alrededor de eso, ¿no? Y la interdisciplinaridad, ¿no? Como vemos en esta mesa también, como un ABC también de One Health. Sí, buenos días y muchas felicidades a todos. Yo quería preguntarle a Jean-Pau, creo que has hablado que un 75% de los casos de leishmaniosis aquí en la ciudad eran autóctonos, un 75%, por lo tanto hay un 25% que son importados. Y si recogéis, ¿no? No. Este dato hacía referencia al porcentaje de personas nacidas en España respecto a los que tienen leishmaniosis nacidas fuera. Lo que no implica es que hayan sido importadas. Vale, entonces, ¿podrías explicarnos un poco más la problemática con los casos importados? Porque mis datos me dicen que cada vez hay más. Yo creo que, y pediría ayuda a los compañeros, pero no podemos saber los datos que tenemos actualmente del registro de casos, ni la información que tenemos de vectores y de reservorios, si son importados o si son autóctonos. La especie, sí, la leishmania, ¿no? Aquí de todos infantum, no sé que sea alguna circulante, o sea, de zonas tropicales y tal, por la especie, pero si son infantum... Sobre todo serían... Ya, pero el problema me parece es que no se caracteriza muchas veces, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, remarcar también la importancia de la caracterización, porque nosotros a veces nos han llegado casos que en principio eran autóctonos y por la especie es importado, otros que parecían que eran importados y por la especie de ser autóctonos. Claro, es que, bueno, era por si teníais más datos al respecto. Sí, es que es muy importante qué PCR se utiliza, claro. Porque si se usa una PCR del núcleo, de ADN del núcleo, solo podemos decir que es un tripanosomátido. Si nos vamos al kinetoplasto podemos llegar que puede ser leishmania, pero puede ser también otro tripanosomátido inferior, que no es leishmania. Por eso hay que acudir casi siempre a la ITS-1, sobre todo a la ITS-2, para confirmar que es leishmania infantum, porque no es tan fácil diferenciarla. Y felicitar a Ricardo por los excelentes trabajos que llevan a cabo siempre allí en la Comunidad de Madrid. Y gracias. Yo creo que hay una cosa diferente entre los dos animales reservorios que nos habéis explicado hoy, y que es en la longevidad. Habéis dicho que, bueno, que las ratas eran longevas y que por tanto podían ser unos buenos reservorios, pero yo creo que son mucho mejores los conejos y los liebres, porque unos tienen solo 2 años de vida, que es un poco corta, y en cambio en caso de conejos y liebres son como mínimo 5 años. Y aquí sí que hay una gran diferencia en efectividad como reservorios de los dos focos. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta aquí delante. En realidad a mí me pasa como Rubén, también vengo de la zona oscura de allí, de la leishmaniasis, pero también quería decir algo. Llevamos mucho tiempo estudiando leishmaniasis y os puedo decir 2 ejemplos. En las jornadas de enfermedades emergentes
trajimos aquí un brote importado de Marruecos, de una zona de Marruecos. Lo sospechamos porque se habían infectado allí y bueno, eran muy familiares con ello. Todo se envió a hacer qué tipo de leishmania era y no era la leishmania que teníamos aquí, pero no era la que se podía transmitir persona a persona, que era una posibilidad que nos preocupaba porque el papata sí lo tenemos en Castellón. Pero, y otra cosa, también se publicó en la revista de enfermedades emergentes. Allí en Castellón estuvimos durante 10 años, que se dice pronto, recogiendo todos los datos de glucantime vendidos en las farmacias, cuando no existía todavía el tratamiento, anfotericina liposomal y eso, que lo comentaba esta mañana también con Ricardo. Realmente mucho era para perros porque era más barato. Pero bueno, acá quiero decir, el mensaje es: allá hay un esfuerzo para tener una buena notificación y posiblemente se esté reflejando en esas manchas oscuras. Y a lo mejor en Tarragona no hay, pero me cuesta pensar que seamos tan distintos. ¿Alguna pregunta más? Me había parecido ver una mano por la izquierda, pero no. ¿Hay otra? Sí, con esta pregunta terminaríamos ya la mesa. Más que una pregunta, es una reflexión. Hasta ahora el control de plagas, desde el punto de vista del ciudadano, puede ser algo deseado pues como higiene general, ¿no? El haber encontrado una asociación tan estricta entre deficiencias en el control y una enfermedad, y en un momento en el que el ciudadano y el paciente es mucho más consciente de su capacidad de denunciar o de recurrir, ¿creéis que se puede aprovechar a favor de una mayor eficacia de control previendo que pudiera haber denuncias, ¿no?, en este sentido? Bueno, de hecho, lo que se intenta desde el Servicio de Vigilancia y Control de Plagas es fomentar la prevención en los ciudadanos, informando, ¿no?, de los riesgos que comporta determinados tipos de actuaciones, como pueden ser pues, la falta de saneamiento o el descuido a la hora de gestionar residuos, porque esto puede comportar pues, una mayor exposición a determinadas plagas. Y esta es una línea de prevención que es muy clara a la hora de abordar las plagas urbanas, ¿no? Y es uno de los mensajes, como bien dices, que pretendemos. Es más, toda esta comunicación de incidencias ha mejorado mucho en el ayuntamiento. Hay un sistema de comunicación de incidencias totalmente gratuito, con un teléfono gratuito 24 horas. También puedes hacer la incidencia por web, por app. Es decir, se dan muchas facilidades al ciudadano para que aporte esa información necesaria para gestionar. Porque a pesar de tener una vigilancia establecida de múridos, de roedores en la ciudad, cualquier información es bienvenida de cara a mejorar esa gestión. Y la interacción con el ciudadano es muy básica para impulsar esta prevención y mejorar el control, evidentemente. Muy bien, pues estamos por finalizada esta mesa. Muchas gracias a todos los ponentes.